Hola, ¿qué tal, amados reyes y reinas del Señor? Un gusto, un placer saludarles en esta hora, donde sabemos que están miles y miles ya sintonizando nuestro programa. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este día, y también es un privilegio para mí que me acompañe en esta ocasión mi amada esposa Gloria. Así es un gozo, un privilegio grandísimo estar con todos ustedes disfrutando del reino de Dios ahora. Es ahora que tú tienes que reinar día tras día. Yo recibo que tú disfrutas de este mensaje poderoso el día de ahora. Muy bien, a todos ustedes que están en casa, siempre recomendamos tomar nota de nuestros versículos o solicitar este material que nosotros tenemos grabado ya en nuestra oficina, y puedes escribirnos o llamarnos a nuestros teléfonos que están en este momento en pantalla para darte esta información o más información de esta palabra que yo sé que ya a esta hora está haciendo un efecto maravilloso. A todos nuestros hermanos que han seguido la trayectoria de nuestro programa, esta palabra es una palabra, como dice Hebreos 4:12, una viva, palabra viva y eficaz. Son dos palabras que el apóstol los separa, el escritor de los Hebreos: viva y eficaz. Y como hablamos de viva y eficaz, estamos entonces creyendo claramente que es vida. Como dijo el rey Salomón en Proverbios, es vida y medicina a los que la hallan. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan capítulo 6, versículo 63, dijo: porque las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y son vida. O sea, en otras palabras, lo que queremos decirte es que no automáticamente, porque esto es de creerlo, pero sí, si tú oyes la palabra, crees la palabra, esta palabra ahora mismo está produciendo sanidad. Así es. Porque es viva, así es medicina, es refrigerio a todos tus huesos. Entonces ya esta palabra está en un accionar permanente. Por eso te invitamos a que nos sintonices, que hables con tu familia, con toda tu familia, inclusive tus vecinos, y dile: ya comenzó el programa de los reyes y reinas de Dios, concientizando a los reyes y reinas del Señor de este ministerio maravilloso que se llama Disfrutando del reino de Dios ahora. Ahora, porque no hay más tiempo más que el de ahora. Y mañana es ahora. Y mañana es el hoy, porque Dios es un Dios, dijo, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por siempre. Entonces, el Dios de nosotros es un Dios de hoy, entonces es de ahora. Así es. Entonces, ahora mismo tú tienes la oportunidad de sanarte, de prosperarte, porque todo está en tu mente. Entonces, la información que recibes de acá llega directamente a tu mente, a tu espíritu, y comienza a renovar, a producir renovación en el espíritu de tu mente. Qué maravilloso es esta palabra. Así que tenemos un estudio muy lindo en este día y queremos compartirlo con todos ustedes en esta ocasión, y vamos a la palabra ya. Vamos a la palabra ya, porque queremos que este tiempo en nuestro programa televisivo, y a todos los hermanos que en esta ocasión nos ven y otros hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios ahora, porque ya la tecnología ha aumentado por medio de radio, televisión, internet. Así es. ¿Vale? Entonces ya la palabra está corriendo por todas partes del mundo. En 2 Corintios capítulo 5 queremos tomar de base este versículo que dice en el versículo 17, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjate que esta palabra fue escrita, digamos, imagínense cuánto, estamos hablando de
digamos, 2000 años. Así es. 2000 años que esta palabra se escribió. Entonces, tú tienes que ubicarte, y es bien importante tomar nota de esto. Que esta palabra no está escrita hoy ni ayer, que tiene vigencia naturalmente, los efectos son para nosotros ahora, pero siempre, siempre es importante que tú veas el tiempo de la escritura, quién escribió, a quién escribió, y tú observas que dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, estamos hablando hace, digamos, pongamos esos números cerrados, más de 2000 años. 2000 años. ¿Verdad? Entonces, ahora y hay una nueva criatura hace 2000 años. O sea, esto no obedece a que si en este momento alguien llega por primera vez a la iglesia y hace una ceremonia, o el pastor le invita a aceptar a Cristo, o pase al frente a aceptarlo, o haga una oración del pecador. Esto no obedece ahorita. Esto no es ahorita. Ajá. Ahora, pues, sí. No en este momento que la persona vaya, porque normalmente se dice, usted aceptó a Cristo, ahora usted es una nueva criatura. Ajá. Y aplican este ya versículo. Las cosas viejas pasaron, dice, o sea que ya si el hombre, el hermano, o el que llega primera vez, como dicen ellos, el amigo, llega por primera vez y lo llaman a aceptar a Cristo, o sea que todo lo que él tenía, piensan ellos, las carnalidades, uh-huh. Eso es viejo, sí, o sea, de aquí en adelante él es nuevo porque ya aceptó a Cristo. Ajá, entonces piensa que esto es para la persona que va llegando ahorita, ayer, la semana pasada, el año pasado, usted ya es una nueva criatura, y hay otros que ponen un poquito más, avanzan más. Ellos piensan que ya es nueva criatura o hijo de Dios, no solamente que aceptan a Cristo, porque aceptar a Cristo es una etapa para ellos. Después, recibir el Espíritu Santo es otra etapa. Otra etapa. Después, el bautismo viene después bienvenido al hermano que se bautizó. Vienen los rudimentos. Entonces, una persona puede estar 1 año, 2 años, 3 años, y hasta que se bautiza, ya lo reciben en la iglesia como, hoy tenemos, le damos al hermano, dice. Le damos la bienvenida sí. al hermano fulano de tal. ¿Por qué? Él tiene ya varios años de estar en la congregación, pero como no se había bautizado, no era miembro. Entonces ubica un montón de rudimentos, como el bautismo en agua, que tomar la Santa Cena para que haya una renovación. Luego también vienen votos matrimoniales, que hay que renovar votos, que en la iglesia, que para el Señor. Pero esto ya obedeció. ¿Qué queremos indicar con estos principios? Que esta nueva creación ocurrió hace 2000 años. Ya ahora tú ya entras, cuando tú viniste a este mundo, ya naciste de tus padres naturales, carnales, ya hay una nueva creación, ya está, no hay que hacer ninguna ceremonia de asistir a la iglesia. Es bueno la congregación, pero eso es otra cosa. Es otra cosa que tú vas porque eres nueva creación. Así es. Tú oyes la palabra porque eres nueva creación. Porque el Espíritu anhela, Edward, escuchar. Pero ya está eso, el Espíritu nuevo ya estaba. Porque cuando Pablo habla de los contextos acerca de que si alguno está en Cristo, porque él estar en Cristo. Porque antes nadie estaba en Cristo. Digamos, el contexto lo tenemos en Efesios capítulo 2, cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 2:11, para verlo más claro. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Así es. ¿Cuál es ese tiempo? Antes de Cristo. ¿Ves? Pablo, mire, recuerde que Pablo es el escritor de estas 14 cartas, de más de 14 cartas, digamos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe, estaba en esa transición del viejo pacto al nuevo pacto. O sea, cuando Pablo nació, después de Pablo, Pablo es considerado que era más viejo que Jesús de Nazaret, ¿verdad? Hablando de la carne de Cristo, que era Jesús de Nazaret, nació primero, era más viejo que él. Entonces Pablo está antes de Cristo, de Jesús de Nazaret, digamos,
y después de él. Entonces, cuando Cristo viene, Pablo ya está, y hay un montón están los judíos y los gentiles, había esa separación. Entonces, naturalmente, ellos estaban sin Cristo porque Cristo no había venido. Pero cuando Pablo escribe, ya Cristo ha muerto. Ya han pasado unos cuantos años. Cristo ya ha muerto, ya ha resucitado. Y entonces la predicación de Pablo era exactamente demostrarles por las Escrituras, como les dice a los corintios y a los romanos, demostrar por las Escrituras, o sea, por el Viejo Testamento, de que las profecías que hablaban de Cristo se habían cumplido y ahora tenían que estar en Cristo para hacer una nueva creación, porque lo que Él vino a hacer es a establecer una nueva creación, la del Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted observa el capítulo 2, esto es básico para nosotros dar a conocer esta palabra. En el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 1, Efesios 2:1, mire cómo dice. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, si Él les da vida, dice el texto, porque estaban muertos. Pero también esta palabra no se aplica ahora, porque ya eso de muertos, ya no hay muertos. Ya no hay muertos. Ya Cristo dio vida. Ajá. Entonces, no confunda usted las carnalidades de las personas. Dice que la gente ahora está en esta condición, hay que darle vida, hay que resucitarlos. No, ya ocurrió la resurrección. Ya ocurrió la vida, porque los mismos textos de Efesios 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3, 4, 5, ya más bien dice que los hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, les dio vida, les dio la salvación. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto ya pasó, ya ocurrió, ya esto ocurrió hace 2000 años. Es bien importante, amado Rey y Reina del Señor, que estás en sintonía con este programa, y te invito a que estés permanentemente con este programa, porque esta es una información que nosotros no la estamos inventando. Así es, sino que está en la palabra. No, que está en la palabra, y queremos que tú te actualices con esta palabra. Sí, yo pienso, Edward, que lo que ha pasado, como dijo el apóstol Pablo, fue que dijo que despiértate tú que duermes. O sea que el espíritu está, pero lo que necesita es una información para despertarse. Porque eso, cuando tú escuchas esta palabra, tú dices, a mí me daba que esto era así, que había algo más. Porque tú mirabas que en la congregación día tras día, y lo mismo, decía, tiene que haber algo más. Y eso me pasó a mí, que cuando yo escuché esta palabra, yo dije, esto era lo que yo estaba esperando, esta palabra, porque tanto rudimento, tanta tradición, tanta costumbre de hombre, pues dice, invalidan la palabra. Y en eso es lo que está, de repente, por desconocimiento de la palabra. Sí, entonces, qué básico es poder atender esta palabra, porque nosotros estábamos en condición. Por eso, esta palabra de concientizar, concientizando, creo que es la palabra correcta, acertada, clave, sí. Porque uno lo llama predicación o enseñanza o esto, pero la palabra más, creo que puntual, es concientizar, porque lo que queremos es que tú tomes conciencia, que es parte de tu espíritu. La conciencia es parte de tu espíritu, como la intuición y la comunicación. Entonces, que tomes esto, de que te concientices de esta verdad, que, bueno, si podemos decir que ha estado oculta, es porque simplemente no se ha ido a ver cómo el apóstol nos enseña, pero que está aquí escrita, está escrita. Y esto obedece también a una cantidad de más de 2000 años que está escrita, pero por eso nosotros queremos darte este conocimiento que ya está escrito y también está dentro de ti, en tu espíritu. El espíritu. En tu espíritu está, por eso que uno dice, ay, te sientes como... Un descanso, ¿verdad? Sí, y que le pones el 6, tú dices, así es, o le pones un amén a esta palabra, porque en realidad así es como
Tú puedes decir como ellos dicen, pero es como realmente como Dios dice. Como Dios dice. Porque de repente hay mucha frustración en la iglesia de hermanos que tienen ya muchos años, porque eso me pasó a mí también. O sea, porque digamos por la salvación, que la gente dice la salvación se pierde, ¿va? Entonces uno hace todo lo que el pastor de repente dice en la iglesia y mira que siempre hay algo, que hace falta algo. Y este algo está ya aquí, donde estamos dándote la palabra, que eso está escrito desde hace mucho tiempo, imagínate, más de 2000 años. Y ahora que nosotros miramos la palabra, lo que Cristo hizo ya, eso es tremendo. Y seguir haciéndolo, ya lo que Él hizo, estamos tomando por inmunda la sangre del pacto y haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Hay otro texto también acerca de creo que por aquí está, Romanos capítulo 8. Romanos 8. En el versículo 10. Ajá, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Sí, entonces dice Pablo, pero si Cristo está en vosotros, porque el asunto de este tiempo era que algunos estaban con Cristo y otros sin Cristo. Así es. Porque estaba esa transición del viejo pacto al nuevo pacto. Y usted debe saber que en Juan 1, 11 y 12, cuando Cristo vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, dice el texto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más el 12 dice, más a todos los que le recibieron. A los que creen. ¿Verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También ese versículo se trae muchas veces, se traslada para este tiempo diciendo, si usted acepta a Cristo, ¿ve? Por ese texto de Juan capítulo 1 en el versículo 12, la gente también cree que este versículo, mire, ven, nosotros no tenemos el programa para tratar de perturbar o de estar en contra de la doctrina de las iglesias, de las denominaciones, sino simplemente llevarte a la palabra. Y si tú lees el 11 y luego el 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú estás viendo el contexto que está hablando de Juan. Está hablando Juan a los judíos desde el principio, y luego habla del testimonio. Juan es el apóstol, después, y Juan mismo está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? En los versículos anteriores está hablando de Juan, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Porque Cristo todavía no había venido. Entonces da testimonio. Entonces, y después dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dando Juan testimonio de Jesús de Nazaret. Todavía no había venido. Sí, luego dice, en el mundo estaba y el mundo por fuera era hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, después en el 13 habla de que ya era una escogencia, una predestinación, que ya no tenían que entrar el hombre en eso, sino que Dios mismo. Entonces, los judíos, algunos, no la mayoría, algunos lo recibieron, otros, la mayoría, lo rechazaron. Entonces, el apóstol Pablo dice, si Cristo está en vosotros, dice Romanos 8, y en 2 Corintios, capítulo 5, que es el estudio de hoy, dicen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, solo el que estaba en Cristo era una nueva criatura. Y para esa nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Y luego dice en el versículo 18, 2 Corintios, capítulo 5, dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Ahí entra otra palabra, bien importante. ¿Quién nos reconcilió? Pablo, el apóstol Pablo, y todos los que estaban con el apóstol Pablo, nos reconcilió, dice, consigo mismo, con Dios mismo, por Cristo. Y dice el apóstol Pablo que a él y a los que estaban con el apóstol Pablo, a quienes Dios le había revelado la gracia,
Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto solo el apóstol Pablo lo habla, porque a él fue el encomendado. Usted ve todos los escritos en la Biblia y usted no va a encontrar. Esto también es bien importante que usted lo sepa, porque de momento la gente puede decirle a uno, ustedes son paulinistas, ustedes solo de Pablo hablan, que Pablo aquí, que Pablo acá. Pero es que todo el contexto del Nuevo Testamento habla la palabra muy claramente que a Pablo fue el escogido para darle este ministerio. Así es. Y dice Pablo que a él le dio el ministerio de la reconciliación. Y él dice aquí mismo a los Corintios, en el capítulo 3, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, a mí me fue dado la gracia. Y en Efesios 3 dice, a mí me fue dada la gracia, como perito arquitecto me fue dada la gracia, y a los Efesios les dice, la administración de esta gracia para aclarar a todos. Porque Pablo es el que aclara a todos la dispensación de los tiempos, de los misterios escondidos, misterios ocultos, dice, que no se dio a conocer en otros tiempos, pero que ahora se ha dado a conocer, dice. Ahora se ha dado a conocer. Ese ahora obedece también hace 2000 años. Y dice, y habla después en el versículo 19 de 2 de los Corintios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo por Cristo, y dice, miren qué consistió, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué lindo, sí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, el tema que queremos compartir en esta hora es este ministerio de la reconciliación que Pablo habla y que se le dio a él para que lo diera a conocer. ¿Qué era lo que Pablo estaba dando a conocer? Que no era que solo a Pablo lo había reconciliado Dios, sino que a Pablo le dijo, Dios le dijo, Pablo, vete a los gentiles y diles que ya están reconciliados. Así es. Que ¿y qué era reconciliación? Que el hombre estaba separado, enemistado, dice Romanos 5:10, enemistado, separado de Dios, que estaba, como dice Efesios 2:1, muerto en delitos y pecados, y que ahora la reconciliación lo que trajo fue una nueva creación que no es carnal, sino que es espiritual. Entonces diles al pueblo que ya están reconciliados. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Dice Pablo que tenemos la palabra de la reconciliación. No decirte a ti que te reconcilie, sino decirte a ti que tú eres amigo de Dios. Que ya estás reconciliado. Que eres amigo y amiga, amado rey y rey de Dios. Dios con usted no tiene problemas. Ya dice aquí a los Corintios, en la primera carta, capítulo 6, versículo 17, dice que tu espíritu es uno con Dios, que somos uno con Dios, ya no hay separación como el Viejo Testamento. Entonces es bien importantísimo para mí y para el ministerio, mi esposa, mis hijos y todo lo que formamos el ministerio ahora, dar a conocer a todos los amados reyes y reinas del Señor, de este reino inconmovible, un reino invisible pero poderoso, decirles a todos ustedes que hay una amistad con Dios, ya no hay separación, ya no estamos muertos en delitos y pecados, que esta palabra de los cumplimientos totales de Dios, como dice esa misma palabra, fueron cumplimientos totales, o sea, está cumplida la palabra, que no tienes que estar en esa espera a ver si Dios te perdona los pecados, así es, a ver si Dios te oye, si eres amigo de Dios, a ver si peleando con la salvación, como tú decías hace un rato, a ver si soy salvo o no soy salvo, si se pierde o no se pierde la salvación. Y bueno, toda esta palabra que estaba pendiente para ese tiempo, y que muchas veces cuando los predicadores y los enseñadores de la Biblia no aplican los versículos como deben de decirse, aplicarse, entonces dejan a los amados reyes y reinas en espera. Así es. De que Dios lo va a arreglar en un tiempo futuro, que te va a dar prosperidad, que te va a dar sanidad, pero cuando ya la Biblia te dice que ya ocurrió. Así es. Si hablamos de sanidad, por ejemplo, ya eso lo dijo Isaías más de 400 años antes de que viniera el sanador,
que ya había sido sanado antes que... Sí, me encanta la palabra que dice que él, su espalda, o sea, los pecados, dice. Los tiró. A las espaldas, o sea, que no se mira. La espalda. Y otro profeta dijo a lo profundo del mar, que tampoco ve. ¿Cómo? Que son miles de metros de profundidad y luego dice también el escritor, el profeta Jeremías, que lo dice el escritor de los Hebreos, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sí, entonces, esa palabra que fue para ese tiempo, que ya Dios no se acordó hace 2000 años de ellos, y digamos hoy, 2000 años después, sí, ¿cómo? Si no se acordó en aquel tiempo, 2000 años. Por eso él dijo, no traigas a memoria las cosas pasadas, ya ni vendrá más al pensamiento, como dice la palabra. Entonces, la palabra que queremos ver en estos momentos es el texto de 2 Corintios 5:17, que ya Pablo decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas que pasaron, que fue el pecado, la ley, las transgresiones, no aplique esto para la carne, amado rey y reina. Las cosas viejas pasaron, nunca se refirieron al fumado, al bailado, a la gente. Aplica esto que el que fume, que el que baila, que el que juega billar, que las cosas viejas, eso ya pasó, ya la mujeriada. No es el contexto. Ese no es el contexto. No es lo que dice, sino que está hablando de lo que dice la Biblia, el capítulo 3, por ejemplo, de esta misma carta, cuando habla de la ley, que fue un ministerio de muerte, de condenación, que fue un ministerio escrito en piedra, grabados para perturbarte. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es. Ya eso pasó. ¿Qué pasó? La condenación. El apóstol Juan en Apocalipsis 21 dice ya que vamos a dar lectura para ver esta primera parte, porque vamos a compartirlo después en otro programa, la otra parte acerca de este tema. Pero si vamos ahí, por favor, a Apocalipsis capítulo 21. Mire cómo dice, demos lectura de José en primeros versículos, capítulo 21, Apocalipsis 21, y si le damos lectura a esos 6 versículos rápidamente. Apocalipsis 21. Sí, del 1 al 6. Del 1 al 6 dice el título, cielo nuevo y tierra nueva. Ajá. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ajá. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Escribe, dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fíjense bien que cuando habla, Pablo estaba diciendo en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 7, que hay una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Mire Apocalipsis 21:1, donde el primer versículo que estamos leyendo ahora, dice Juan ahora, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto ya está dado. No es que viene un cielo nuevo, no es que viene una tierra nueva, y tampoco usted no puede estar viendo el cielo y la tierra, porque esto no es físico, esto es espiritual. ¿De qué está hablando? Cielo nuevo y tierra nueva. Estaba hablando del régimen viejo de la letra, que era la ley. A eso
vamos a encontrar que ya hemos hablado en otros programas pasados, hemos profundizado bastante en todo lo que los profetas vieron, que el profeta Isaías lo profetizó: he aquí, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Entonces el apóstol Pedro estaba en esa esperanza, dice, porque esperamos del Señor cielos nuevos y tierra nueva conforme a su promesa, la promesa de Isaías. Y el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 lo afirma cuando dice: no solamente como ver el cielo, sino que también la tierra, en el capítulo 12 de Hebreos. Y ya ahora Juan dice que esa profecía de Isaías, que esa esperanza que tenían los apóstoles, ¿verdad?, los apóstoles, y que esa declaración del escritor hebreo ya ahora se cumplió. Ya, ¿cuándo se cumple? Cuando ya todo lo que... Estamos hablando del capítulo 21 de Apocalipsis. Solo falta el capítulo 22 y termina toda la historia bíblica. Ya esto es un acontecimiento pasado, porque usted lo ve como dice categóricamente el versículo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero mire la otra parte del versículo, que ya está más claro y más detallado. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Entonces, no es este cielo fisiográfico que mira el cielo, no es esta tierra natural, ni es el mar, allá de las olas del mar. No, esto es totalmente, esto no es literal, así que usted ve el cielo y la gente dice: mire, el cielo ahí está, no ha pasado. Pero es que no es cuestión de que usted piense que no ha pasado. La Biblia dice que ya pasó. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de todos los capítulos anteriores del capítulo 21 al capítulo 20, 19, 18, 17, 16. Todos los capítulos anteriores donde ya todo lo que estaba profetizado, todo lo que Juan se le mostró por medio del ángel del que habla en el capítulo 1 de Apocalipsis. El ángel le dio la visión al apóstol Juan, donde vendría, qué pasaría con Jerusalén, porque básicamente está hablando de Jerusalén, la Babilonia, el dragón, el falso profeta, la bestia, el anticristo. Todo eso ya es historia pasada. La marca de los 6, el que puso Nerón, la bestia que no fue la bestia, fue la bestia del dragón. El dragón es el Imperio Romano, porque es el que dominaba. Y todo ese estudio de Apocalipsis 20 para atrás, o sea, el versículo capítulo 20, 19, todos los capítulos se cumplieron, y Juan ahora lo que ve es algo nuevo: cielo nuevo, tierra nueva. ¿De qué está hablando? Ya donde opera el ministerio del Espíritu. Así es. Donde ya Dios no está tratando con carne, con humanos, sino que aplicando ya lo que Pablo dice, que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera. Entonces, en esto hay 3 puntos bien importantes. Ya vimos en el programa pasado cielo nuevo y tierra nueva. ¿De qué está hablando? Y el mar ya no existe más. ¿Dónde? Ese mar de muertos que fueron degollados por el Imperio Romano, por los judíos también, que eran los grandes enemigos del pueblo de Israel, ya eso pasó, ya es historia. La ley, que fue un pacto de muerte, de condenación, ya pasó. Ahora es Dios estableció, ¿para qué tiempo? Un nuevo y mejor pacto. Y ahora con nosotros, los reyes y reinas de Dios ya canceló los pactos, sino que dejó lo que siempre estuvo en el corazón de Dios: su amor. Su amor. Y en el amor de Dios no hay pactos, no hay condiciones, porque en el pacto hay condiciones. Dice: tú me haces esto y yo pongo la otra parte. Es dando y dando. Ahora es el amor de Dios incondicional, donde en estos 2000 años no se ha hablado, no se ha predicado, y tal vez se predica y se enseña, pero lo que falta ahora es vivirlo. Así es. Queremos invitarte, amado Rey y Reina de Dios, a esto maravilloso de Dios, a la esencia de Dios, al amor de Dios. Así es. Y en el amor de Dios no hay condiciones, no hay carne. O sea, porque la carne es el medio que perturba para amarnos. Porque ahí hay maldad, ahí hay corrupción galopante, ahí hay maldad,
pero por camionadas en la carne. Pero hay un principio que dijo el apóstol en la reconciliación, dice, ya de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si no se mira en la carne uno, donde está la imperfección, es una belleza. Ahí está, ves la perfección. Entonces, esto es. Y ahora el tema de estudio que queremos tener con ustedes es ese versículo 2, capítulo 2 de Apocalipsis 21. Mira lo que Juan ve. Primero ve cielo nuevo y tierra nueva, el gobierno de Dios, que es un régimen del espíritu, no de la carne. Qué bonito, Edward. Y yo vi, dice, y yo Juan dice, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ese es el tema que vamos a compartir hoy y también porque vamos a avanzar, vamos a profundizar un poquito más en este tema y de repente vamos a tener que tener otro estudio. Y yo, Juan, ve en el versículo 1, cielos nuevos y tierra nueva. Así es. Y ve que el primer cielo y la primera tierra ya pasó. ¿Qué más ve Juan? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ese es el tema. ¿Qué cosa nueva hay para la nueva creación? Existe ahora la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, este nuevo cielo, la nueva tierra que Juan ve después en ese gobierno hay una ciudad, porque el nuevo gobierno tiene que tener una ciudad. Así es. Y en este nuevo gobierno del régimen nuevo del Espíritu, existe, del Espíritu, fíjate bien que ahora ya se sale de la etapa de lo terrenal, porque hay principios espirituales. Por ejemplo, 1 Corintios 15, el apóstol ve las dos dimensiones. Primero dice fue lo animal, después fue lo espiritual. O sea, lo primero fue lo carnal, lo terrenal, lo físico, y después fue lo espiritual. Y ahí habla de Adán, el primer Adán, alma viviente, y luego habla del postrer Adán, espíritu. Fíjate, son principios básicos que tenemos que irlos poco a poco desarrollándolos y entendiéndolos. Entonces, la finalidad ¿cuál fue la finalidad de Juan al ver esas novedades? Cielo nuevo es una novedad. Fíjate que esto está 2000 años escrito, pero para ahora es una novedad porque yo nunca lo había oído ni se ha predicado. Y la santa ciudad, y después vamos a ver el otro aspecto que es el nuevo tabernáculo, pero en este caso de la finalidad, ¿cuál fue la finalidad de Juan? Bueno, llevar a cabo una salvación, una reconciliación y una nueva creación en aspectos definitivos. O sea, a esto no hay que añadirle nada. No hay que añadirle ni hay que ponerle. Y entender que ante esto nuevo, ante esta novedad, cielo nuevo, tierra nueva, la santa ciudad, ya el tabernáculo nuevo con los hombres, ya Dios está con los hombres, ante esto no es absurdo ver u observar en casi todas las denominaciones expulsiones de hermanos. Ah, sí. Qué tremendo, ¿verdad? Pues es que es asombroso. Qué irrespeto, ¿verdad? Ante este fundamento, es totalmente absurdo ver que se dan exclusiones. Por la carne. La gente, el pastor se atreve tanto a excomulgar a un miembro, a un rey, a una reina de su denominación. Bueno, al final está bueno que lo excomulgue para que no sigan ahí, más bien, para que le hagan un favor, porque le está aplicando ley. Pero vamos al espíritu de eso. Eso no es correcto, no es bíblico. ¿Por qué excomulgar a un hermano, a una hermana, si ya Dios hizo una buena obra? Es como eso de las visas, ¿verdad? Que no le dan visa para que no entre a un país alguien al otro. Pero ¿quiénes son ellos que si
Si el fundador, el creador de los cielos y la tierra ya nos dio la visa. Ya nos dio la visa, sí. Ya podemos, todo es nuestro, la tierra es nuestra. ¿Por qué se atreven a la autoridad a poner leyes que usted no puede entrar al país o esto y todo eso? Pero fíjate, esto con que lo hacen, con que lo hacen los pastores, ¿cómo no lo van a hacer un cónsul? Sí. O un embajador? Usted no puede entrar a mi país porque por esto y esto y esto. Bueno, saca la cuenta que la gente que supuestamente creemos que es espiritual, ¿verdad? Los pastores supuestamente creemos ahí que son espirituales y excomulgan ¿por qué? Porque ellos ven carne. Y les ponen disciplina. Porque ellos ven carne, solo ven carne. Ellos no ven el espíritu. No ven el espíritu. El amor es. Que está perfecto, que está bendecido, que está no completo. No le hace falta nada. Sí. Entonces, esa fue la finalidad. Ahora, el tema lo vamos a ir desarrollando en el capítulo. A mí me encanta ir viendo palabras, si diríamos así, palabra por palabra. Y yo, Juan, vi, ¿qué vio Juan? ¿Qué ve Juan? La santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Por qué Juan ve una nueva Jerusalén? Porque ya la vieja Jerusalén, fíjate bien en lo que Juan muestra aquí, la vieja Jerusalén ya en decreto de Dios y en consumación por orden de él había caído la Gran Babilonia, que es el capítulo que te habla en el versículo 17 y 18 de Apocalipsis, la condenación de la gran ramera, habla Apocalipsis 17, y el 18 habla de la caída de Babilonia, caída de Jerusalén, que Babilonia es la Jerusalén de ese tiempo, la vieja Jerusalén donde fue destruida. Dios tuvo que destruirla por medio de los ángeles de su poder, que era el emperador romano que mandó las legiones romanas a destruir a Jerusalén. Eso, vete a la historia, eso ocurrió en el año 70, por orden de Dios. Esa fue la consumación de ese. Entonces, por medio de esas legiones removió lo que había prometido. Vamos a ver en Hebreos para darle validez a esto. Hebreos capítulo 12. Mire cómo dice el versículo 26 al 28. Hebreos 12, 26. 28. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Mire 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjate qué lindo, qué hermosura. ¿Por qué Juan ve una nueva Jerusalén? Porque ya la vieja fue destruido al frente del emperador romano, que envió sus ejércitos y la destruyó, y no quedó, como dijo Jesús en Mateo 24, piedra sobre piedra. Fue exactamente la profecía de Jesús diciendo esa verdad, y todo lo que salió por su boca se cumplió al pie de la letra, por la boca estando él aquí en la tierra, y por la boca de Dios dada por los profetas del Antiguo Testamento, se cumplieron también al pie de la letra, punto por punto. Dios fue fiel, por eso dice, escribe, le dijo Dios a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No hay que buscarle. Entonces, esto ya Dios lo había prometido, lo había dicho, que iba a remover esto, conforme Hebreos 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún, no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, está hablando de que cielo y tierra removidos. Pero no es ese cielo, ni es esta tierra. Era el gobierno de Israel, de Judá, de Jerusalén. Ya no se iba a hacer conforme esa nación, porque fueron infieles. Tuvo que destruir, porque el sacerdocio levítico llegó a su fin, no honraron a Dios, mataron a los profetas. Entonces Dios dijo, les quitaré el reino. Ahí está escrito en Mateo. Ahí dice, cuando les quitaré el reino de vosotros y
se lo daré a la gente que produzca los frutos de él. Eso Dios lo dijo. Entonces, Dios ahora no es exclusivo de una sola nación. Ahora Dios es el amador, el rey de reyes de todas las naciones. De todas las naciones. No hay nación que no se le quede. Ahora, no hay exclusividad, pues, sino que todas las naciones son del Señor. Entonces, número uno, ¿por qué Juan ve una nueva Jerusalén? Porque fue removida la vieja Jerusalén a un nuevo periodo, a una nueva dispensación donde ya es espiritual. Número dos, dice, yo Juan vi la santa ciudad. ¿Por qué Juan le dice santa ciudad? Aquí desarrollamos un poquito más el tema. ¿Por qué Juan le llama la santa ciudad a la nueva? A la vieja no le llamó santa ciudad, a la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Vamos a ver unos detalles. Número uno, porque ahora la nueva Jerusalén es espiritual y en la vida espiritual no hay pecado. Así es. Fíjate que dice acá en Hebreos 9, en el versículo 26, mira lo que dice. Hebreos 9, 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice, Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjate cómo dice el versículo, que tú lo puedes apreciar ahí ya en la pantalla. Mire cómo dice Hebreos 9:26. La última parte, nada más para avanzar ya y para ir concluyendo nuestro estudio, no el estudio de hoy, sino el tiempo en nuestro programa de televisión. Dice el 26, y en la consumación de los siglos, que fue cuando él consumó los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio, no de nadie más, sino que de él mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué implicó esto? Que la iglesia, cuando el apóstol Juan ve a Jerusalén y le llama la santa ciudad, es porque ya está sin pecado. ¿Por qué? Porque si usted lee, esta es una profecía que se cumple de Zacarías 3:9, y Juan el Bautista dijo que el Cordero de Dios venía exactamente a eso, a quitar el pecado del medio. Y ya cuando Cristo muere, aquí ya está un sello, aquí está una afirmación que dice, y vino Cristo y se presentó a sí mismo por el sacrificio de él para quitar de en medio el pecado. ¿Cuál fue el pecado? El que separaba al hombre, a la iglesia de Dios. Entonces Juan la ve entonces una santa ciudad porque está sin pecado. ¿Y por qué nosotros no decimos que está sin pecado? Bueno, porque la Biblia lo dice. Aquí en Hebreos 9:26 dice que está sin pecado. Entonces, como está sin pecado, ¿por qué? Porque ya no hay ley. ¿Por qué? Porque lo que le daba vida al pecado era la ley. Vamos a verlo rápidamente en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 8. Romanos 7, 8. Dice, Romanos 7, 8 dice, sí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, el pecado es quitado, el pecado de separación. Entonces, ¿por qué afirmamos nosotros que es bueno? Y yo siempre trato de introducir un poquito más para estar aclarando siempre a nuestros hermanos reyes y reinas televidentes, porque lee el versículo, Romanos capítulo 7, si tú lees el 6, es importante, estamos libres de la ley, y el 8 dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿Dios qué hizo con la ley? Bueno, en el capítulo 10, versículo 4, y vamos a concluir allí, Romanos 10:4, ¿qué dice? Ahí cerquita. Romanos 10:4. No, un par de hojitas adelante para que usted confirmar qué pasó con esto, y seguiremos en nuestro siguiente, en nuestro próximo programa con este estudio. Dice, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué pasó con la ley? Cristo le puso fin. Una vez que Cristo le pone fin a la ley, el pecado sin la ley está muerto. Pero vamos a profundizar más o ir avanzando más en este estudio en
En nuestro siguiente programa, que también, como este programa promete traer vida, así es, porque la palabra es vida, eso es indiscutible, y no podemos estar separados de la palabra, porque la palabra es Dios mismo, y sin Él nada podemos hacer. Así es. Así que yo recibo que sigues con nosotros y sigues disfrutando de esta palabra maravillosa. Qué bueno, será entonces hasta nuestro próximo estudio. Así es. Hasta luego.